Acá, yo soy Nayeli Cortés, les saluda desde Guajuapan de León en su semanario Los Otros Datos. Hoy, sábado 9 de mayo de 2020. Y les invitamos a seguirnos en nuestro portal www.guajuapanenlasnubes.com y en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Así es pues que, sin más, les damos la más cordial bienvenida a esta su siguiente emisión de su semanario Los Otros Datos. Nayeli, muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. Su servidor, Iván Corrolabra, es un placer estar con ustedes esta tarde, una vez más, para analizar temas nacionales, internacionales, locales, y desde luego estamos muy complacidos porque a partir del día de hoy entramos a dos plataformas más que se suman a los portales que ya veníamos transmitiendo este semanario, dos que se ubican en la ciudad de Puebla y que empezaremos a dar información de esa entidad vecina. Dentro de las notas relevantes que estaremos analizando y comentando es que los Estados Unidos emite alerta sanitaria para estadounidenses en México, les pide volver lo antes posible. El gobierno mexicano no informa de cientos, posiblemente miles de muertes por el coronavirus en la Ciudad de México, ignorando a los angustiados funcionarios que han contagiado en la capital más de 3 veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente, según funcionarios e información confidencial revisada por el New York Times. En una carta abierta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, organizaciones sociales señalaron que durante la jornada de sana distancia han aumentado las agresiones hacia las mujeres. Entre otras notas, veremos las y los regidores del municipio de Santa Lucía del Camino denunciaron este lunes ante la Fiscalía Anticorrupción al edil petista Dante Montaño por presuntos actos de corrupción. El 5 de mayo en Tehuacán hubo afectaciones en las juntas auxiliares de San Diego Chalma y San Cristóbal de Totolapan, principalmente en 300 hectáreas de cultivo de maíz, elotero, hortalizas y chile miahuateco resultaron dañadas por las fuertes lluvias y granizo. También abordaremos el tema que, al hacer un llamado a los fieles católicos de la diócesis de Guajuapan, el obispo Teodoro Enrique Pino Miranda pide respetar las medidas sanitarias, hacerse solidario con los más necesitados. Con estas notas comenzamos. Pues agradecemos el patrocinio de Agua Purificada Inmaculada, que produce y comercializa agua de excelente calidad con la supervisión estricta y rigurosa del proceso de purificación para lograr la satisfacción de sus consumidores. En presentaciones de garrafón de 19 litros, botella de 1,5 litros, medio litro, además de producir agua antioxidante. Ustedes pueden hacer sus pedidos al teléfono 555-2287 o acudir a su planta purificadora ubicada en Cafarnaúm número 5 de la colonia El Carmen, aquí en Guajuapan de León. Y pues iniciamos con las noticias en el ámbito internacional. Tenemos su semanario, como cada sábado, les presenta un recuento del coronavirus. Al 8 de mayo, estos son los datos. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, suman más de 3.939.281 casos confirmados de coronavirus a escala global, es decir, más de 600,000 que la semana pasada. Hay más de 274.932 fallecimientos, es decir, 36,000 más que la semana pasada. 1.323.960 personas se curaron. Esa es una buena noticia. México se encuentra en el lugar 18 con 31.522 casos confirmados de los 187 países afectados, lo que representa el 0.8% del total mundial. Pues no olvidemos que Estados Unidos sigue siendo el
el país más afectado por esta pandemia, que va muy por encima de los que tiene registrados nuestro país. Y justamente por eso la economía de Estados Unidos pierde 20.5 millones de empleos. En abril, informó este viernes la Oficina de Estadística Laboral, que fue el mes de pérdida más grande de empleos desde 1939. Pues así las cifras, y ante las constantes advertencias de los especialistas en salud sobre una segunda oleada de COVID-19 en el mundo, los gobiernos de algunos países ya se empezaron a preparar para hacer frente a futuros brotes. En Alemania, la canciller Angela Merkel se reunió con los dirigentes estatales para plantear estrategias ante un posible resurgimiento del nuevo coronavirus debido a la reapertura de la nación. El gobierno alemán aseguró que los científicos saben con gran certeza que habrá una segunda ola de contagios y alertó incluso sobre una tercera. Y fíjate, un tema muy lamentable es que Estados Unidos, justamente en estas épocas, ha deportado a 14% más mexicanos. Esto en el primer trimestre del 2019 deportó a 49.490 connacionales, y este año la cifra aumentó a 57.475 paisanos. Y pues también tenemos de última hora que justamente los Estados Unidos emite una alerta sanitaria para estadounidenses en México, les pide volver lo antes posible. La Embajada de Estados Unidos señaló que les preocupa el avance de la velocidad en el aumento de casos confirmados y de sospechosos de COVID-19, así como los niveles de ocupación hospitalaria, especialmente en la Ciudad de México, Baja California, el Estado de México y Quintana Roo. La cifra de fallecimientos por COVID-19 en la Ciudad de México sería 3 veces mayor de lo que han reportado autoridades federales, aseguró un análisis del New York Times. Funcionarios, expertos e información confidencial analizada por el diario apuntan que el gobierno mexicano no está informando de cientos, quizás miles de muertes por el virus en la capital del país. Pues Nayeli, entrando a noticias nacionales, el primer rubro que analizamos es el tema de la pandemia, y justamente el día de ayer la Secretaría de Salud dio a conocer que en toda la República subió a 31.522 casos confirmados, es decir, 65% más que la semana pasada, hace 8 días que lo estábamos comentando. Y hay 3.160 decesos, es decir, 62% más que el sábado pasado. Oaxaca se encuentra en el lugar número 26 de casos confirmados de las 32 entidades federativas, pero evidentemente eso no hace que en Oaxaca nos confiemos. Así es, y el gobierno mexicano no informa de cientos, posiblemente miles de muertos por el coronavirus en la Ciudad de México, ignorando a los angustiados funcionarios que han contado en la capital más de 3 veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente, según funcionarios e información confidencial que ya les mencionábamos, pues que está siendo analizada y revisada por el New York Times, pero eso no ha sucedido. Los médicos de los abrumados hospitales de Ciudad de México dicen que se está ocultando al país la realidad de la epidemia. En algunos hospitales los pacientes yacen en el suelo tendidos sobre colchones. Hay personas mayores apoyadas en las sillas de metal porque no hay suficientes camas, mientras que otros pacientes son rechazados y enviados a buscar espacio en hospitales menos preparados, y muchos mueren en esa búsqueda, dijeron varios médicos. Pues esa es la información que trasciende ya de la realidad que se vive principalmente en la Ciudad de México. Sí, Nayeli, y fíjate que dentro de todas estas cuestiones y comentarios sobre las cifras, pues no faltan las discusiones entre el subsecretario López-Gatell y el exsecretario de Salud, José Narro Robles. En las últimas horas ha habido protagonismo de ambos,
Es una guerra de declaraciones respecto al manejo del COVID-19, lo que empezó como un debate médico-científico y un intercambio sobre modelos estadísticos y epidemiológicos, ha provocado una confrontación con tintes políticos, pues luego de que Narro Robles cuestionara a López-Gatell si realmente se aplanó la curva con las cifras de contagios, el subsecretario irónicamente dijo desconocer el paradero de también el rector de la UNAM. No recordemos que el ex rector de la UNAM también fue dirigente del Partido Revolucionario a nivel nacional. Pues ahí, entonces, en lugar de atender los temas importantes, tratan de desviar la atención pues, de la ciudadanía. Y seguimos con las notas justamente pues, en este tema nacional. Todos escuchamos al SAR anti-COVID desautorizar las medidas que tomaron a su pesar Guadalajara y Monterrey. Ahora usa esas dos ciudades como ejemplo de su acertada estrategia. ¿Cómo hacemos para creerle de ahora en adelante a él encargado de que sobrevivamos a la pandemia? Sí, efectivamente, y en otros temas que se han ventilado por estas, pues, tanto declaraciones, análisis y todo relacionado con el COVID, no deja de llamar la atención en diferentes organizaciones el tema de la violencia hacia la mujer. Y justamente una organización social, pues, convocó a varias más para enviarle una carta a la secretaria Olga Sánchez Cordero para pedirle que se atiendan el tema de la violencia en el hogar que está generando este confinamiento. Dicen que a la llamada que han realizado al 911 se han registrado más de 115,000, que esto representa un 22% más respecto al mes de febrero. También tenemos datos oficiales que indican que en marzo, justamente mes que marcó el inicio de la Jornada Nacional de Confinamiento, se abrieron 20.232 carpetas de investigación por violencia familiar. Esa cifra presentó un aumento del 13.7% con respecto a febrero, que tuvo 17.794 denuncias, de acuerdo con datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, el presidente López Obrador negó un aumento de la violencia contra las mujeres y dijo que la fraternidad familiar es uno de los fuertes de la cultura mexicana. La tasa de feminicidio aumentó 45.4% y la tasa de violación creció 42.5% en la Ciudad de México con respecto al primer trimestre de 2019, reportó el Observatorio Nacional Ciudadano. Y efectivamente, pues cada estructura gubernamental está haciendo lo propio justamente para poder contener la pandemia en su estado, en su municipio, a falta de directrices muy claras y coordinadas entre las tres instancias de gobierno. Destacó en la semana una lona que se presentó en el municipio de Soconusco, Veracruz, donde el alcalde lo que quiere es evitar que la gente salga de sus casas. Y dice que la idea era concientizar a los ciudadanos de que se queden en su casa. Y esto fue porque la lona se decía, se prohíbe morirse por COVID-19. Entonces, hasta ahorita las cifras señalan que no hay un solo caso de COVID en este municipio de Soconusco, Veracruz. Ojalá que fuera el remedio. Aún con COVID, en marzo se disparan remesas de migrantes. Sin embargo, migrantes alertan que esta situación puede caerse en abril, ya que sus familiares han dejado de mandar recursos por desempleo. Datos preliminares del Banco de México, las remesas pasaron de 2.694 millones de dólares en febrero a 4.016 millones en marzo de 2020. Hay que respirar las cifras de abril. Las cifras de mayo y junio, porque si tenemos esa gran cantidad de deportados
Y si estos paisanos sacaron sus ahorros para fortalecer la economía de sus familias en todo el país, pues evidentemente no van a ser las mismas remesas. Pero esto, que quede claro, esto fue una asistencia, un auxilio que dan nuestros paisanos, que se lo envían a sus familias, no porque hay alguien que dice que gracias a él se incrementaron las reservas, y eso es mentira. Claro, eso es muy importante puntualizarlo, ¿no? Y bueno, en el caso del presidente López Obrador, dice que se mantiene la fecha del 17 de mayo para empezar a abrir económicamente al país. Se habla de una apertura regionalizada, donde ya no haya contagios, que empezar a abrir. Se habla de un semáforo en amarillo aquellos que tengan algunos casos y rojos donde no se puede abrir. De entrada, pues ya se habla que en Tijuana fue el primer lugar donde se están abriendo las maquiladoras, justamente porque el mercado estadounidense pide que se le empiece a dotar de los insumos o del equipo que requieren para la construcción de varios productos que venden en los Estados Unidos. Y también está el tema de que el presidente de México pues reveló que lo que comentabas, que hasta este jueves se han perdido 500,000 empleos formales en el país por la pandemia del coronavirus, aunque la ola de despidos ya se detuvo. No, bueno, pues la ola de despidos sigue dándose porque siguen cerrados los negocios y no han llegado los apoyos económicos, a pesar de que están dando una conferencia de prensa en donde presentan a algunos beneficiarios. Lo cierto es que la gente se queja de que no están llegando los apoyos económicos, ¿no? Y bueno, tras los comentarios del presidente Obrador, que si las empresas quiebran, será su responsabilidad lidiar con la situación, miembros de la CONCAMIN criticaron la postura del mandatario y ellos dicen: la quiebra me la estás provocando tú, gobierno, porque yo no estoy contaminando a nadie. Así lo señaló su vocero, Raúl Picard, vocero de ese organismo, y quien advirtió que México podría convertirse en importador de cerveza porque justamente solamente en México las cerveceras cerraron. Exactamente, cerraron en definitiva 30,000 restauranteros también en el país. Canidad, en casi mes y medio de medidas para evitar el contagio del COVID-19, se tiene registro de que ya cerraron de manera definitiva 30,000 restaurantes. Es decir, no volverán a abrir, y así lo expresa el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Francisco Fernández. En este sector, las ventas no se hicieron en estas semanas, no se van a poder recuperar porque eran fechas pues importantes que se venían, sobre todo en este mes, que mañana justamente, y que esperaban que pudieran pues recuperarse, pero pues bueno, no se va a hacer posible esto. Y también, como se vio en el 2009 con la influenza de H1N1, la caída en ventas de restaurantes fue del 9.6%, lo que tomó 10 años en recuperarse. Así lo explicó, que en todo el país hay 635,788 unidades económicas y todas están en una situación dramática. El 98% son micro, pequeñas y medianas empresas y el 48% son negocios familiares. No, pues sigue dando de qué hablar el sector empresarial. Y por ejemplo, en el tema de energético, el presidente López Obrador dice que los particulares no están aportando nada al sector energético, por lo que la CENACE está limitando en la red y quiere favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Pero la realidad es que las empresas privadas producen el 46% de la electricidad en el país y son hasta 85% más eficientes que la Comisión Federal de Electricidad. Creo que hay que revisar los datos y los informes que le entregan al presidente, porque al parecer está muy informado. En otro tema que generó polémica fue lo dicho por el presidente de la República, que sin duda da siempre, de toda la vida está dando que hablar.
donde acusa a Facebook y a Twitter de ganar con la infodemia. El presidente señala que es fundamental reconocer cómo se contratan los bots y quiénes suelen estar detrás de estas redes de información. El presidente anunció que dedicará varias conferencias de prensa para alertar sobre la infodemia, que calificó como la nueva pandemia de noticias falsas, al tiempo que acusó a varias redes sociales de ganar millones con la difusión de las fake news. En ese sentido, ayer el jefe del Ejecutivo Federal anunció que pediría a Facebook y a Twitter informar sobre quiénes contratan bots. Cabe aclarar que según fuentes informativas, el presidente López Obrador tiene 1.668.863 seguidores falsos. Ahí tiene usted. Y bueno, en ese mismo sentido, Genaro Villamil, quien es el titular del sistema público de la radiodifusión, le pidió al INE que auditara y revisara las cuentas de los partidos políticos y organizaciones que buscan convertirse en nuevos partidos políticos para conocer e identificar los gastos que se hacen en redes sociales. De manera inmediata, el INE le respondió que las campañas de los partidos que se llevan a cabo a través de las redes sociales son fiscalizadas y monitoreadas de manera permanente. La SER informó de la firma del acuerdo entre el Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la reinstalación del grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes. Dicho grupo dará asistencia técnica internacional para el avance de las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. La Cancillería destacó que la meta de este acuerdo es que el grupo interdisciplinario coadyuve con las autoridades en la investigación, la elaboración de planes de búsqueda, atención de víctimas y otros aspectos relevantes para la labor de la comisión. Pues este tema, como otros que vamos a seguir comentando, estaban ocultos por toda la información que se ha generado por la pandemia, pero que ya empiezan a ponerse a la palestra nuevamente y que conforme se vaya avanzando, vaya disminuyendo los casos de COVID y la información que se genere, las controversias en torno a eso, vamos a empezar a ver nuevos temas. Ya estamos viendo el tema de Ayotzinapa, que se revive nuevamente, ¿no? Y también tenemos temas de la inseguridad, por ejemplo, al menos 12 reos integrantes de los Zetas y del Cártel del Noreste huyeron ayer a través de un túnel del Centro Regional de Cieneguilla, Zacatecas. Miguel Rivera, director de Prevención y Reinserción Social de esa entidad, confirmó que los prófugos son de alta peligrosidad. Dice, tengo entendido que conformidad a la clasificación que tenemos, eran de dos grupos del Noreste y Zetas. Esto lo expresó en una conferencia y qué pena que se esté dando este tipo de cosas. Otro tema, tras la renuncia a la bancada de Morena por parte de la senadora Lili Telles, esta ha denunciado agresiones en su contra de parte de los integrantes de dicho partido. Recientemente, la senadora, ahora independiente, ha sido objeto de agresiones, esta vez junto a su hijo. Sí, ya dábamos cuenta la semana pasada que había renunciado a la bancada. Bueno, pues también tenemos, acuérdate que el presidente anunció que el tema central era la corrupción, abatirla. Bueno, pues hay denuncias en contra de Ana Gabriela Guevara, en su calidad de directora de la Comisión Nacional del Deporte, porque aparentemente solicitó un moche de 150,000 pesos para asignar un contrato de 16.5 millones de pesos. Esto quiere decir que si ya dimos cuenta la vez pasada de Petróleos Mexicanos, el tema del hijo de Manuel Bartlett, ahora tenemos este tema de Ana Gabriela Guevara, que pues tendrán que ponerse a profundidad a analizarlo para esclarecer este tipo de cuestiones. Y se acerca el triste Día de las Madres. Ni flores ni agasajos de cada año,
una de las fechas más esperadas del año quedará bajo la sombra del COVID. Prestadores de servicios y turismo prevén caída de 36,000 millones de pesos respecto al año 2019. Además, se esperaba una mayor derrama que la del 2019 justamente porque este año sería domingo, porque habrían salido muchas familias a celebrarlo a restaurantes, centros de entretenimiento, a asistir a espectáculos como el cine, teatro, y este año no se podrá llevar a cabo. Esto pues es un lamento que hace el presidente de la CONCANACO. Y bueno, para las familias, pues nos queda justamente estos tipos de mecanismos, de instrumentos de comunicación a la distancia, que se pueden celebrar a nuestras madres, justamente utilizando la nueva tecnología y los nuevos esquemas de comunicaciones virtuales y que en tiempo real. Así es, y por supuesto que acompañar quienes tienen la oportunidad de estar con sus mamás y agasajarlas que están en casa, pues qué mejor que prepararle una rica agua y su comida con un agua de excelente calidad. Agua purificada inmaculada, quien se ha solidarizado con las familias en esta contingencia y pues ya les comentamos, tiene atractivas promociones que mantendrá vigentes hasta que termine los extremos o volvamos a la normalidad en nuestras vidas y así cuida su salud y su economía. Agua purificada inmaculada. Y que esperen las nuevas promociones. Duda ya no las compartía. Hay que estar atentos a todos los consumidores y los no consumidores también pueden ya ir siguiendo las redes sociales de Purificadora Agua Inmaculada. Bueno, y entramos al tema de Oaxaca y nuevamente con el tema de las cifras que dan a conocer el día de ayer el secretario de Salud, que hay un total de 38 fallecimientos. Detalló que sube a 217 los casos positivos de coronavirus y 123 casos sospechosos. Mencionó que actualmente 53 pacientes se encuentran en aislamiento y que de los 217 pacientes contagiados, 58% son hombres y 41.9% son mujeres, mientras que el 52% han requerido hospitalización. Y pues bueno, en ese sector también tenemos que trabajadores sindicalizados del Hospital Presidente Juárez de Ixte en Oaxaca protestaron en su nosocomio para exigir la renuncia del director Jesús Gonzalo López Cruz por negligencia en la atención médica de pacientes contagiados con COVID-19. Sí, bueno, y nuevamente los trabajadores que se dedican al trabajo químico y biológico de las propias Secretarías de Salud, nuevamente salieron a manifestarse porque pues quieren un incremento salarial y seguramente su bono de productividad. Claro. Y pese a la contingencia justamente por este tema del COVID-19 y de las indicaciones sanitarias que emitió el gobernador del estado, la mañana de este jueves, comerciantes ambulantes instalaron sus puestos en la vía pública. Los comerciantes no establecidos instalaron sus puestos en las calles aledañas al primer cuadro de la ciudad debido pues, a la falta de recursos económicos. Sí, y efectivamente, y también justamente los comerciantes formales que están ubicados en el centro de la capital, también igual ya abrieron ya sus instalaciones y en voz de Patricia Lorenzana, los comerciantes advirtieron que abrirán sus negocios ante la competencia por parte de los poblanos y empresas transnacionales. Así es, y pues también comerciantes establecidos en el kiosco del Zócalo de la ciudad capital exigieron al gobierno del estado de Oaxaca y al gobierno municipal apoyos económicos para reactivar su economía que permita solventar los gastos de renta. Es un tema que a todos les está pegando muy duro, que son gastos fijos que no pueden de otra manera pues resolver. Y en conferencia de prensa, los comerciantes pidieron el apoyo por la cantidad de 20,000 pesos por comerciante, argumentando que sus ventas han bajado desde que se decretó la cuarentena en la entidad. Bueno, también los ganaderos de Oaxaca protestaron frente a las oficinas de bienestar y exigen a la delegada Nancy Ortiz, quien ha dado tema
es todas estas semanas mi responsabilidad de estar convocando a la gente para la entrega de recursos sin medidas de prevención, y por ahí están ya pidiendo la renuncia de esta servidora pública. Y bueno, los ganaderos piden apoyo de alimentos para su ganado y justamente ese día sacrificaron a un borrego en las puertas de esta institución. Ante los hechos violentos registrados en la agencia municipal de Guasolotitlán del Río, perteneciente a San Mateo del Mar, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió medidas cautelares para evitar que se produzcan daños de difícil reparación o la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos en las personas que habitan en ese municipio. Y es que el sábado 2 de mayo se registró un ataque armado en dicha localidad, por lo que el órgano autónomo pidió a la Secretaría de Seguridad Pública que elementos de la Policía Estatal realicen recorridos de seguridad y vigilancia en la zona, además de implementar acciones tendientes a garantizar la integridad física de la población. Y bueno, y en Jojocotlán, la oficial Mari Carmen Pérez Pérez denunció este lunes al comisionado de la Policía Municipal de esa localidad, de nombre Eddie Caballero, de suspensión injustificada tras no ceder a la petición sentimental del funcionario municipal. Ante los medios de comunicación, la policía certificada narró que fue suspendida desde el mes de enero. Agregó que tras su suspensión dejó de percibir sus quincenas y en este sentido, agregó, la policía presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por el delito de acoso sexual. Y pues las y los regidores Nayeli Ortiz Jiménez, Jesús López Rodríguez, Adrián Pérez, Hermeson Cortés, Vicente y Maximina Carmela Cruz del municipio de Santa Lucía del Camino denunciaron este lunes ante la Fiscalía Anticorrupción al edil petista Dante Montaño por presuntos actos de corrupción. Ante ese hecho, la Fiscalía inició la carpeta de investigación 283 2020, mediante la cual se indagan obras fantasmas que reportó el edil para justificar la salida de los dineros. Bueno, en otro tema que debe tomar en cuenta las autoridades gubernamentales del Estado, es que desde hace 3 días realizan una protesta para denunciar que fueron desplazados de sus comunidades, entre ellas Paso Ancho, debido a presiones, incendios y saqueos de vecinos de San Vicente Coatlán, con quien Sola de Vega mantiene un conflicto agrario. El lunes llegaron al Palacio Municipal de Sola de Vega para pedir el apoyo del presidente municipal, quien les dio asilo en calidad de desplazados. Sin embargo, ahora mantienen retenido al edil Esaú Núñez Calvo. También habitantes de Santa María Magdalena Tequisistlán bloquearon la carretera internacional 190 para exigir a las autoridades estatales su intervención para solucionar el conflicto que mantienen con autoridades de Jalapa del Márquez. Bueno, y saludando a nuestros amigos y auditorio de Puebla, del estado de Puebla, nuestro estado vecino, en estos días se llevó a cabo un foro, Diálogos por la Reconstrucción Estatal por Puebla. Fue convocada por una organización de carácter nacional denominada Futuro 21, donde se revisaron algunas propuestas y críticas a los gobiernos federal y estatal con el objetivo de enfrentar la pandemia del coronavirus y la crisis económica. Este foro fue coordinado por Paola Migoya, quien calificó este encuentro como el inicio de una ruta común para superar la división y la confrontación, aún con los oídos sordos del gobierno federal, el cual se desarrolló esta semana con la participación de diferentes actores políticos y sociales. Analizaron los problemas económicos, sociales, educativos, de inseguridad, entre otros, y participaron personajes de la vida política, la vida económica, social, universitaria. Entre ellos destacó Fernando Treviño de Coparmex, Genoveva Huerta de Acción Nacional, René Sánchez Juárez, líder sindical, José Mata de la Universidad Náhuatl, Sandra Montalvo del PRI, Fernando Morales del Movimiento Ciudadano, Javier Lozano, ex senador, y las senadoras Nancy de la Sierra del PT y Nadia Navarro del PAN, el diputado Fernando Manzanilla de Encuentro Social,
Y con este evento prácticamente en Puebla se pone en la ruta de las elecciones del próximo año. Pues sin duda que vamos a seguir viendo más presencia de grupos que salgan a pues, actuar ante la negativa o la nulidad de las acciones de los gobiernos. En este caso, pues aplaudimos por esta acción a este grupo, ¿no? Y bueno, ya entran en la ruta del proceso electoral ya. También el 3 de mayo, el Hospital de Izúcar de Matamoros, que tiene capacidad de 45 camas, continúan aumentando los casos de COVID-19 en esa zona, y no estamos tan lejos de Guajuapan, no son a 2 horas, siendo insuficiente el sistema de salud. Continúan recibiendo a pacientes de municipios como Huaquechula, Catlán de Osorio, Tulcingo del Valle, Chiautla de Tapia, Chietla, Tilapa, Tepeojuma, Chila de la Sal, Tehuacán, y otros de los problemas son los casos de personal médico contagiado. Esto al atender obviamente pues a los pacientes de COVID-19. Y bueno, y también este 5 de mayo, mientras se recordaba la gesta heroica de Ignacio Zaragoza, en Tehuacán hubo afectaciones en las juntas auxiliares de San Diego Chalma y San Cristóbal Tepetopan, principalmente de 300 hectáreas de cultivo de maíz, elotero, hortalizas y chile miahuateco resultaron dañadas por la fuerte lluvia y granizo que cayó en ese municipio. El 8 de mayo en Tehuacán se tienen registrados casos de dengue en este año, resultado de las lluvias que han ocurrido y propiciado la reproducción del mosquito transmisor de dicha enfermedad. Pues así las noticias de nuestro estado vecino. Y bueno, lo del dengue es algo que ya veremos en los próximos días, en las próximas semanas, porque se cierran ciclos y se abren otros. Así es. Y bueno, el coordinador de vigilancia epidemiológica de aquí en la Mixteca, de las notas regionales y locales, informó que de acuerdo al último reporte del panorama del coronavirus, en la Mixteca un joven de 28 años de edad se sumó a la lista de los pacientes positivos. Además, se encuentra grave en la ciudad de Oaxaca. Sí, pues es alarmante por la edad de este joven, ¿no? O sea, que cuando se decía que son como que los que tendrían garantizado el poder recuperarse, ¿no? Por la juventud. Y pues bueno, aquí tenemos el primer caso de este joven de 26 años. También el secretario de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, confirmó y lamentó el fallecimiento del doctor Óscar G. Sánchez Martínez, médico del sector privado de esta región de la Mixteca a causa del COVID-19. Bueno, y al hacer un llamado a los fieles católicos de la diócesis de Huajuapan a respetar las medidas sanitarias y hacerse solidario con los más necesitados, el obispo Teodoro Enrique Pino Miranda anunció la cancelación de eventos programados para los próximos meses, como son la celebración del centenario del nacimiento de San Juan Pablo II y del aniversario de la diócesis. Así es, y al hacer un llamado, bueno, y en esta parte también tenemos que ya en la región y en Guajuapan justamente, pues el gerente de la sucursal 03 de Guajuapan del Monte de Piedad de Oaxaca, Claudia Selene Aguirre Robles, informó que a partir pues, de lunes 4 de mayo se reabrieron las actividades en esa dependencia a fin de seguir brindando la ayuda a los mixtecos quienes así lo requieran durante la contingencia del COVID-19. Y bueno, y también en el caso de la regidora de turismo aquí del municipio de Guajuapan, dio a conocer que no se realizará la instalación de plazas para la comercialización de productos y flores con motivo del Día de las Madres a celebrarse el día de mañana. También la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la CST, informó que este martes arrancaron los trabajos de rehabilitación en la carretera federal 125 Guajuapan-Tehuacán del kilómetro 121 más 200 al 108 más 00, cuya obra tendrá una inversión de 16.311.947 pesos con 84 centavos.
La dependencia federal informó que los trabajos a realizar en esa vía de comunicación es la construcción de renivelaciones con mezcla asfáltica en caliente, aplicación de riego de sello premezclado y colocación de señalamiento horizontal. Pues ahí tiene usted. Y habría que recordarles que no se les olvide la ruta Huajuapan-Mariscala, que también ya pasamos y está abandonada. El líder de la agrupación de los sucesores del norte, Rubén Lima Soriano, informó que la contingencia, la pandemia, ha empezado a agravarse en el sector de la música, donde la economía empieza a afectar a las familias quienes dependen de manera económica de las agrupaciones musicales o sonideros. Pues ahí ya se empieza a resentir el tema económico. Por otro lado, el agente de policía de la agencia El Carmen, aquí en Huajuapan, Giovanni Castro Sánchez, pidió a las corporaciones de seguridad implementar operativos en la zona del Boulevard Tierra del Sol, luego de que los fines de semana se organicen arrancones ilegales que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos de la zona. Y bueno, este es un tema que más bien se reactiva, porque en años anteriores pues ya se venía suscitando. Sí, pero además es muy conocido, ya hasta saben, y todos los vecinos saben quiénes participan y a qué horas. Entonces yo no sé por qué no han actuado al respecto, ¿no? Y bueno, ya en temas de seguridad y justicia, la Comisión Global de Política de Drogas, donde participan varios expresidentes y gentes expertas en el tema, urgió a los gobiernos del mundo a perseguir a quienes protegen a los cárteles de la droga. En su informe 2020 señaló que los estados deben analizar el carácter transnacional y transsectorial de los grupos delictivos con el fin de replantear y reformar el acento exclusivo en la aplicación de la ley. Aseguró que los líderes, así como la estructura y el comportamiento de los cárteles, están en transformación con el surgimiento de los mercados en Internet, los cambios de las rutas y la diversidad del tráfico de drogas, y la tendencia a operar en varios rubros ilegales. En la lucha contra las drogas y en general, el ejército no debe de estar en las calles, aseveró el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al ser cuestionado sobre la estrategia del gobierno federal para acabar con el crimen organizado en México. Cuando uno le da al ejército esa responsabilidad, a la larga es contraproducente porque comienzan a violarse los derechos humanos, las libertades, porque los ejércitos no están entrenados para ello. Así expresó el expresidente colombiano, y también señaló que se debe de focalizar la acción contra los individuos que tienen el control y trascendencia dentro de las organizaciones criminales, así como regular el mercado para quitarle al crimen organizado el control del mercado y contribuir a que no haya esas inconsistencias contra el crimen organizado. Bueno, y en este rubro la Guardia Nacional da que hablar. Justamente esta institución indaga a 2 elementos que extorsionaron a narcos en Sonora. A través de un portal se publicó el video en el que se observa a 2 elementos de la Secretaría de Marina adscritos a la Guardia Nacional cuando extorsionan a un capo. Los presuntos responsables serán puestos a disposición de las autoridades, así lo señala la Guardia Nacional, para que se les aplique todo el peso de la ley. Ni en este ni en ningún otro caso se permitirá la impunidad, así lo señalaron. También exhibe pues en esta parte a los elementos de la Guardia Nacional en el cuartel con mujeres. La reunión se habría llevado al interior de la 12ª Región Militar ubicada en Irapuato, Guanajuato, a la que habrían contratado incluso a trabajadoras sexuales. La investigación se suma a las iniciadas la semana pasada, entre ellas una por la reunión que tuvieron elementos de la institución con un grupo de personas identificadas como los huachicoleros en Puebla. Hasta el momento ya fue separado del cargo Abel N., director general de Vigilancia y Supervisión de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, luego de la difusión de las fotos tomadas con la familia que habita en el municipio de Venustiano Carranza. Claro, y una nota que tenemos que comentarla, pues ya se ha venido señalando por varias organizaciones la violencia que se está ejerciendo o las agresiones que están sufriendo el personal médico.
Y una nota muy lamentable es que la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó del asesinato de 3 mujeres. 2 de ellas eran enfermeras y otra secretaria. Las 3 trabajaban en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con la propia Secretaría, las mujeres mostraban señales de estrangulamiento. Las víctimas fueron identificadas como Cecilia M., de 48 años, Araceli N., de 59 años, y Dora, de 56 años. Las 3 eran hermanas y se desempeñaban en el sector federal de salud. Lamentable, muy triste noticia. A través también de una manta, lanzaron amenazas de muerte contra la presidenta municipal de Asunción, Nochixtlán, Lisbeth Victoria Huerta, e integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio. La manta con mensaje amenazante fue localizada la mañana de este viernes en el Monumento a los Caídos, ubicado sobre la autopista 135 de tramo Oaxaca-Coacnopala, a la altura del Panteón Municipal de Nochixtlán. Le ha dado muchas noticias de qué hablar de esta señora. Y bueno, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca trasladó a 49 personas privadas de la libertad del centro de Mixcotel, ubicadas y las pasaron a de San Francisco Talibet por encontrarse dentro del grupo vulnerable de contagiados por COVID-19, ya que padecen de enfermedades crónico-degenerativas y o son adultos mayores. Hay que esperar las reacciones de los familiares, porque cada vez que hay un movimiento, un traslado de reos de un penal a otro, siempre los familiares se molestan porque pues, no tienen el acceso cercano tanto a su familiar como a la administración de justicia para que puedan estar participando y defendiendo sus casos. Claro, y pues bueno, vamos a cerrar este apartado de seguridad y justicia con esta nota. Pues un hombre fue asesinado al interior de una vivienda ubicada en la calle 16 de septiembre entre Fray Bartolomé de las Casas y Victoria. Al lugar arribaron corporaciones de seguridad, quienes implementaron un operativo e iniciaron la investigación para esclarecer lo ocurrido. De acuerdo a información oficial, el reporte se recibió a las 11 de la mañana en el Centro de Control y Comando C2, donde informaron que un hombre se encontraba inconsciente al interior de un baño de una vivienda ubicada en la calle 16 de septiembre, esto aquí en Guajuapan. Así es. Y pues bueno, de esta manera vamos cerrando cada una de las columnas en que dividimos este subsemanario, los otros datos, y por supuesto nuevamente agradecemos el patrocinio de Agua Purificada Inmaculada. Y en esta temporada de calor, consuma agua purificada inmaculada, el equilibrio perfecto para su hidratación correcta. Haga sus pedidos al 555 22 87 o al celular 953 125 99 62. O en su página de Facebook también ustedes pueden ubicarlo como Agua Purificada Inmaculada, pueden enviar un mensaje y con mucho gusto los atenderán de inmediato. Bueno, pasamos a la línea del tiempo para ir cerrando nuestro semanario, y el día de mañana, que es 10 de mayo, es el Día de las Madres, también se festeja el Día Mundial de las Aves Migratorias y el Día Mundial del Lupus. Tenemos que el 11 de mayo, pero de 1535, se funda la Real Casa de Moneda. Y el 12 de mayo, pero de 1879, muere Luis Miguel Hidalgo y Carpio, precursor de la medicina legal mexicana y autor del libro Compendio de Medicina Legal. Con su trabajo hizo importantes aportes a la medicina de su tiempo. Así como será el Día del Comunicólogo, el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica, y el Día Internacional de la Enfermería. Para el 13 de mayo, pero de 1942, un submarino alemán hunde el barco petrolero mexicano Potrero del Llano, lo que provocó la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial para combatir a las potencias del eje.
También el 13 de mayo, pero de 1974, muere Jaime Torres Bodet, poeta, político y diplomático, director general de la UNESCO de 1948 a 1952. Como secretario de Educación Pública, promovió la campaña nacional contra el analfabetismo. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Y el 14 de mayo, pero de 1983, muere Miguel Alemán Valdés, presidente de México entre 1946 y 1952. El 15 de mayo, también un día muy importante en México, por supuesto, se celebra el Día del Maestro. También hoy los festejos serán a sana distancia. Por otra parte, se tiene que es el Día Internacional de las Familias, el Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa. Bueno, y finalmente el 16 de mayo, el Día Internacional de la Convivencia en Paz, y el Día Mundial de la Luz. Y de último momento, es conveniente comentar, la semana pasada habíamos comentado de que Corea del Sur ya empezó a hacer sus actividades de manera normal. Bueno, pues están dando a conocer que hay un repunte en el caso del COVID y a partir del día de hoy cierran bares y discotecas para efecto de resguardarse de esta nueva oleada en Corea del Sur. Pues ahí tiene usted, así es que estas han sido el resumen de las notas más importantes a nivel internacional, nacional, estatal, regional y local. Pues esperamos que con el único objetivo de que esta información sea de utilidad para la toma de decisiones de cada uno de ustedes. Un servidor, Olaf Iván Corrolabra, se despide, no sin antes saludar, darle la bienvenida a nuestros amigos y nuestros aliados, los portales aliados, Noti Puebla y EI Poblano, con quien a partir de ellos estaremos intercambiando información de ambas entidades. Por supuesto, y les recordamos que ustedes pueden colaborar con este espacio compartiendo, comentando también durante la transmisión. Con mucho gusto daremos lectura a esos comentarios y información que ustedes consideren que sea de utilidad para la comunidad. Pues Nayeli Cortés se despide de ustedes y de su semanario Los Otros Datos, a todos los amigos de Oaxaca, Puebla, a quienes estaremos enlazándonos a partir de hoy. Les deseamos un excelente fin de semana. Y recuerden, la noticia somos nosotros.